voy a explicar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Resulta que acá viene la pregunta que veremos. Veremos fórmulas para calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos agrupados. Actividad. Medidas de tendencia central. Como ustedes saben, las medidas de tendencia central vienen siendo la media, mediana y moda. La media y mediana moda hemos estado acostumbrados siempre a verlo desde los datos no agrupados, en el cual podemos identificar la moda como el dato más repetitivo, como la mediana el dato central, organizando los datos de menor a mayor, esa es la mediana, y la media promediando, sumando todos los datos y dividido por el número de datos que hay. Sin embargo, las medidas de tendencia central se utilizan para descubrir comportamientos de un grupo de datos. O sea que vamos a mirar cómo podemos ver la moda, la media y la mediana, pero ya no en datos agrupados, no en datos no agrupados, sino en datos agrupados. Por eso es que es importante que identifiquemos cuáles son lo que indica cada parte de la fórmula. Por ejemplo, recuerden que X es la marca de clase en la posición, quiere decir, la marca de clase es como el punto medio que hay en el intervalo. La frecuencia del intervalo en la posición y, o sea, esa es una de las cosas claves para entender la fórmula, que la frecuencia del intervalo es como la frecuencia absoluta. El número total de datos quiere decir es cuántos fueron o han sido encuestados. Listo. Resulta que esa es la que vimos anteriormente, es de la media o el promedio. Este es el de la mediana. La mediana, tenga en cuenta los valores que vemos aquí. L significa límite inferior de la clase mediana. ¿A qué me refiero yo? A que cuando identifiquen dónde está como el dato central, el valor ubicado en el centro, lo único que hacemos es tomar acá el límite inferior más y tenemos la amplitud del intervalo mediano. ¿Qué significa? ¿Cuánto mide el intervalo? Ahí lo que habría que hacer es una resta entre el número grande con el número pequeño. El AF viene siendo la frecuencia de la clase mediana, que quiere decir donde se pasa la mitad de los datos, y el número de datos n, en la cual la colocamos aquí. Es solamente de saber ubicar bien las fórmulas. Mire que la F suma de las frecuencias anteriores a la clase mediana. Es como entender eso. La moda viene siendo las mismas características que hay acá. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal frente a la frecuencia de la clase anterior. En eso tenemos que identificar cuál es la frecuencia de la clase modal. No se olviden que la frecuencia de la clase modal es el dato más repetitivo. Listo. Ahora quiero que ustedes observen en la siguiente presentación. Resulta que podemos observar que podemos considerar acá cierto factor de la tabla. Vamos a empezar desde el principio. Primero tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia. Voy a suspender acá en la presentación, paro acá y resulta que acá tenemos una tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia está marcada por crecimiento en centímetros de 4 a 5,6. Aquí está abierto y acá empieza cerrado, 5,6 a 7,2, de 7,2 a 8,8, y el otro, que no alcanzamos a ver, pero ya los voy a mostrar, es otra medida. Listo. Continuamos con la presentación en este momento. Ahí vamos a parar. Resulta que aquí vemos nuevamente la misma tabla, pero ya haciendo los cálculos. Observen el intervalo y nosotros vamos a hallar el intervalo modal. Resulta que pueden observar que el 18 es el dato más repetitivo. Observen que
De 4 a 5, 6, 10 tienen entre esas medidas. Entre 5,6 a 7,2, 15 tiene esta medida. Entre 7,2 y 8,8, 18 tiene esa medida. Y 8,8 a 10,4, 9 tienen esa medida. Entonces acá empezamos a aplicar lo que ya conocemos, cómo calcular la moda. Primero que todo, el 8 viene siendo la frecuencia de la clase modal. Listo. Observe que el 18, ¿en qué parte lo colocaríamos? El 18 viene siendo colocado como la diferencia que vamos a tener. 18 menos 9 vendría siendo un valor que lo vamos a colocar en esa parte de la fórmula. L viene siendo el intervalo, el lado inferior de esta parte de acá. Observen que si nosotros hacemos un movimiento acá para que podamos ver bien el cambio, resulta de que este 7,2 viene siendo el extremo inferior de la clase modal. La clase modal es esta, por lo que el 18 es el dato más repetitivo. Más, ¿cuál es el tamaño en intervalo? Entonces, lo que sería es restar el 8,8 menos 7,2, quedaría 1,6. El 3, ¿de dónde proviene? Precisamente es la diferencia que hay entre 18 menos 15. 18 menos 15 da 3. Y resulta que ese 3 se repetiría tanto arriba y acá al lado izquierdo. El 9 sale precisamente entre la diferencia entre 18 y 9. Simplemente es saber cómo tomar bien los datos e identificarlos y empezarlo a desarrollar. Listo. El de la mediana, como ustedes pueden observar, es simplemente lo siguiente. El de la mediana es, primero que todo, ustedes tienen que saber qué parte de la mediana se presenta el dato que pasa de la mitad. Para eso tendríamos que averiguar cuánto es el total de datos. ¿Cómo se averigua? Sumando el 10, el más 15, el más 18 y más 9. Listo. Resulta que sumamos todo esto y nos da un valor de 52. O sea, que quiere decir que el valor total de datos es de 52. Entonces, ¿cómo se distingue cuando es la mediana? Bueno, vamos a sacarle la mitad de 52. La mitad de 52 da 26. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar en dónde empieza a ya pasarse de 26. Tenemos 10. Y si lo acumulamos con el 15, ¿cuánto da? 25. Listo. 25 más 18, porque estamos haciendo el acumulado, daría en ese momentico 43. Entonces, por esta zona de la frecuencia absoluta ya llegamos a la parte de la mitad, porque recordemos que la mitad en ese momentico viene siendo ¿cuánto? Viene siendo precisamente el número 26. O sea, no se alcanza a tomar desde aquí porque la suma entre 10 y 15 da 25. No llegó a la mitad. En cambio, por acá, por el 18, ya sí estaría pasando por la mitad. Entonces, esta parte de acá se vuelve el intervalo de la clase mediana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner siempre los reemplazos. Recuerde que L es el límite inferior de la clase mediana. O sea, en este caso, 7,2. Luego, el tamaño del intervalo, recuerden que se resta el 8,8 menos precisamente el 7,2 y da el valor de 1,6, y el 18 precisamente es la frecuencia del intervalo de la mediana. Este 52 se lo ve es precisamente el número de datos y este 2 viene parte de la fórmula. La pregunta es, ¿y este f dónde lo sacó? Precisamente el f se sacó
al sumarse los datos anteriores a la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que es este que está acá. Entonces acá, como dio 25, lo colocamos acá. Reemplazamos muy bien en la calculadora, nos da el valor de la mediana. Resulta, muchachos, que la media la conocieron ustedes el periodo pasado. ¿Cómo se calcula la media? Pues yo no sé si ustedes se acordarán, pero primero se le saca la marca de clase. A ver, repasemos. La marca de clase es sumar el valor de cada uno de los extremos de un intervalo, por ejemplo, 4 más 5,6, ahí ustedes lo pueden hacer en la calculadora, y luego dividirlo por 2 nos da 4,8. O sea, es sumar estos dos numeritos y el resultado dividirlo en 2 y esa es la marca de clase. Lo mismo que pasa acá y lo mismo que pasa acá. Y recuerden ustedes que se multiplicaba el 10 por el 4,8 y da este resultado. El 15 por el 6,4 y da este resultado. El 18 por este 8 y da este resultado. Y así sucesivamente hasta que se suman estos datos y con este resultado que lo colocamos acá lo dividimos por el número total de datos, que es 52, y da el promedio, que es también la media. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Traten de hacer este ejercicio y después de que hagan ese ejercicio, pues me comentan cómo les fue. De pronto en el día de la clase con estadística lo vamos a retroalimentar, vamos a identificar cuál es la clase, dónde está la clase modal, la mediana, cómo podemos sacar el promedio, aunque por ahí mañana, en este caso en la clase, vamos a hablar cómo sacarle entonces el promedio. Listo. Espero que esta explicación rápida la puedan repetir varias veces. Igual la vamos a repetir el día de la explicación. Listo, ya saben, cualquier cosa me escribe. Dios los bendiga.